confirman el amparo que ya nos había sido concedido por el juez tercero de materia penal de amparo. ¿Cuándo se debe de cumplir? Tiene un término a partir de que se ha notificado de 24 horas, así lo establece el artículo 77, cuarto párrafo de la ley de amparo, en virtud de que se trata de una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de la libertad, su cumplimiento es inmediato. De tal manera que a partir de que esté notificado el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, pues seremos convocados a una audiencia donde tendrá que dejar sin efecto la resolución del 30 de abril, mediante la cual decidió no modificar la medida cautelar y en su lugar dictar una distinta, atendiendo a los lineamientos que ya quedaron establecidos en el amparo que nos fue concedido por el juez tercero de distrito. ¿Significa, abogado Epigmenio Mendieta, que el juez de control Alejandro Ganter Villar Ceballos tiene que modificar o tiene que revisar y podría volver a decidir en el mismo sentido de que Rosario Robles tiene o corre peligro de desaparecer, de fuga por lo de la licencia, etcétera, todo lo que se ha ido cayendo a lo largo de 2 años? Es cierto lo que tú refieres, se le dejó con plenitud de jurisdicción para poder dictar una medida cautelar distinta, pero se establecieron lo que nosotros decimos en materia jurídica, los lineamientos. Sí, eso es. Tiene un companion to Salman Rushdie, que es una obra ensayística importante que tiene, y alguna vez haciendo alguna investigación sobre Rushdie me había topado con su nombre. Hasta ahí. Es un escritor poco premiado, ha sido finalista del premio Booker un par de veces, ha sido finalista del premio del periódico Los Angeles Times alguna vez, y ya, es decir, lo que hace, digamos, este Nobel Abdul Razak Gurnah, yo diría que es 2 cosas. Primero, creo que se atiende un tema que está muy en el ánimo, digamos, de nuestros tiempos, que tiene que ver con la etnia, es decir, que es un hombre negro y de origen africano, y que tiene que ver con un tema político y social importante, que es la migración. Es decir, él es un migrante, y es un migrante que escribe sobre, digamos, los efectos del colonialismo y sobre el saldo del colonialismo. Ahora te diré, todo esto pues, no tiene necesariamente ningún interés literario, es decir, pues eso se puede hacer con mucha solvencia literaria o con poca solvencia literaria. Correcto. Y ha habido, ¿perdón? Correcto. Digo, se puede hacer, no tiene mucho que ver con la literatura, se puede hacer con poca o con mucha solvencia, como decías. Sí, te voy a decir, hay algunos novel que a lo mejor a algunos lectores duros no nos han entusiasmado y nos han sonado a cuota política. Déjame ponerte un ejemplo. Pues yo creo que hay mejores novelistas que Doris Lessing, pero parecía una cuota de género. O yo creo que pues Moyan es un, sobre todo, folclorista chino muy alineado con su gobierno, sonaba a cuota política. En una comunidad que se llama La Besolilla, que perdieron la vida 2 personas, al igual que en Huimilpan, que está área conurbada, una persona perdió la vida y una persona más que no la teníamos registrada como desaparecida, que apareció en los cauces del río. 6 personas perdieron la vida en estos días, lo cual pues, para mí fue lo más complicado en ver lo que esta terrible tragedia, y sobre todo la de 2 muchachos muy jóvenes que perdieron la vida en Corregidora, también me dolió mucho. Y esto, primero que nada, seguimos en estado de emergencia. El día de hoy fui a semidesierto para hacer un puente aéreo con 2 comunidades que están en un municipio que está en la sierra, que se llama Dios mío, se me va el nombre. Estas 2 comunidades en Pinal de Amores, que están en una de 97 familias, estas son 40 familias, donde estamos haciendo un puente aéreo para llevarles medicinas, llevarles alimento y llevarles lo que sea necesario. En esta comunidad, por cierto, que estuve en la mañana, nos decían que desde 1957 no llegaba el nivel del agua hasta donde está llegando. Y entonces te dice pues que sí fue terrible la cantidad de agua que llegó en esta zona, y estamos dando respuesta pues todo lo que podemos. Aquí un verdadero agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Derecho, porque el primer deber de todo gobernante es someter todos sus actos inexcusablemente a la ley. Hacer lo contrario no es justicia, Carlos, sino atropello de orangutanes. Y la tercera y descomunal infamia, Carlos, es cuando vocifera a sus perseguidos que prueben su inocencia. Imagínate, Carlos,
En todo sistema constitucional y democrático, las autoridades son las que están obligadas a probar las culpas y responsabilidades de los acusados, de los justiciables. No estos están obligados a probar su inocencia. Exigir a sus adversarios, a sus perseguidos, que prueben su inocencia, no es más que el alarido que siempre han repetido, según lo narra la historia, los tiranos que en el mundo han sido. Carlos, podemos soportar la catarata de tonterías, mentiras, injurias, engaños y todo lo que nos dice diariamente desde Palacio Nacional, pero debemos indignarnos y levantar la voz siempre que se escuchen esas infamias y de que sus víctimas se presenten sin temor, que la justicia no debe estar al amparo de la ley y que el debido proceso y que los perseguidos prueben su inocencia. Ha estado mostrando de una manera muy contundente a lo largo de casi 3 años de gobierno que es que la Cuarta Transformación es un proyecto profundamente regresivo, es decir, que la propuesta del jefe del Ejecutivo tiene más que ver con el México de la década de los años 70, con el México de Luis Echeverría, que con el México del siglo XXI. Y en este caso, la propuesta en materia de reforma eléctrica tiene, en mi opinión, un contenido que nos significaría, por un lado, ese enorme retroceso en términos ambientales, ecológicos, en términos de desarrollo, de promoción de la inversión, de mover de una manera inconveniente el Estado de Derecho, y hemos estado viendo en estos días los pronunciamientos de sectores muy importantes de la economía, como el Consejo Coordinador Empresarial, como el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que agrupa a las principales empresas internacionales con residencia en nuestro país. Mi postura, Carlos, es que como viene la iniciativa es prácticamente intransitable. Sin embargo, hemos visto que el presidente de la República ha lanzado anzuelos al Partido Revolucionario Institucional y hay que decir que el comportamiento del PRI en estos 3 años ha sido en términos generales obsecuente, no ha cumplido la responsabilidad que le corresponde a un partido de oposición.